Viceministro de Asuntos Exteriores, muchísimas gracias por acompañarnos. Estoy seguro de que está bastante ocupado, así que realmente apreciamos su tiempo. Honduras se enfrenta actualmente a su mayor crisis electoral en una década. Aún no se ha determinado un ganador, pero los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral muestran al candidato del Partido Nacional, Tito Esfora, con una ligera ventaja sobre el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla. Los medios de comunicación tradicionales han descrito las cifras publicadas por el CNN como fiables, pero su partido, el Partido Libre, ha impugnado esos resultados, al igual que el Partido Liberal. Ambos partidos advierten de una gran conspiración para robar efectivamente la presidencia mediante fraude electoral. ¿Puede explicar qué está ocurriendo? ¿Cómo comenzó este plan para socavar la democracia hondureña? ¿Y cómo se está desarrollando ahora? Bueno, gracias por la entrevista y la oportunidad de hablar. El 31 de octubre, hace poco más de un mes, el concejal Martín Ochoa, miembro del Consejo Electoral, presentó una serie de 26 grabaciones de audio en las que se puede escuchar una voz que suena muy similar a la de otro concejal, José López, quien representa al Partido Nacional, el mismo partido de Juan Orlando Hernández, el partido que gobernó Honduras durante 12 años antes de la victoria de Xiomara Castro y de este gobierno. Lo que pudimos escuchar en esos audios fue una conspiración para socavar las elecciones mediante la manipulación de la transmisión de la base de datos. Hay que decir que en Honduras no tenemos voto electrónico. Todavía votamos con papeletas de papel que luego se cuentan y esos resultados se anotan en una hoja y se envían a la sede del Consejo Electoral en Tegucigalpa. Lo que reveló el audio fue que iba a haber un problema con ese sistema. Ese sistema, en español, se llama TREP, que significa Proceso de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares. El problema era que si hackeaban el sistema, si interferían con esa transmisión, lo que había en papel y lo que estaba escrito en la hoja después de la votación no coincidiría con lo que aparecía en la base de datos central del Consejo Electoral. En ese momento, solo el Partido Liberal hizo esta acusación. Pero el Partido Liberal no se unió a nosotros. Se puso del lado del Partido Nacional y dijo que era falso. Incluso nos acusaron de usar inteligencia artificial para crear esos audios falsos. Pasamos todo ese mes haciendo estas denuncias y exigiendo que se examinara el proceso, pero no ocurrió. Así que lo que tuvimos en las elecciones, además de muchas otras cosas, de las que también podría hablar, cosas que vimos ese día, fue que al final de las elecciones, cuando se empiezan a enviar esas hojas, esa información, tenemos 19,000 actas que deben contarse para 19,000 centros electorales, donde la gente puede votar presidente, alcaldes y Congreso. El problema es que de esas 19,000, 5,000 se enviaron la noche de las elecciones y nunca llegaron a Tegucigalpa. La empresa que presta este servicio dijo que la información está ahí, que tuvieron problemas de transmisión, pero que no debíamos preocuparnos porque todo estaba bien. El otro problema es que no se trataba solo de un sistema hackeado, sino de un sistema que no estaba preparado. Así que, cuando intentaron arreglar las cosas durante el proceso, lo que vimos fueron apagones de ese sistema. Por supuesto, decíamos que no era un proceso fiable y sosteníamos que se había configurado para favorecer al candidato del Partido Nacional, Nasri Asfura. Ese es también el candidato que el presidente Donald Trump, en sus cuentas de redes sociales, dijo que quería que ganara. El jueves pasado, 4 días antes de las elecciones, dijo que no apoyaba a Rixi Moncada ni a Salvador Nasralla. Luego el sábado, el día antes de las elecciones, afirmó que tenía que ser Nasri Asfura y que no reconocería ni trabajaría con Rixi Moncada si ella ganaba las elecciones. Así que lo que ocurrió entonces fue que la noche de las elecciones, el Partido Liberal mantuvo su posición.
Dijeron que todo estaba bien, que Libre, el partido gobernante, intentaba robar las elecciones, que nosotros estábamos cometiendo fraude y no queríamos dejar el poder, y muchas otras cosas. El problema para el Partido Liberal fue que el martes, cuando algunas de esas actas e información finalmente llegaron, después de 40 horas de dar vueltas, sin poder trasladarse desde los centros electorales hasta la base central, vieron que los datos habían sido manipulados. Lo que tenían en sus actas, porque cada partido tiene un representante en la mesa, no coincidía con lo que aparecía en el sistema central. En algunos casos, los números de votos del Partido Nacional habían sido intercambiados con los del Partido Liberal. Así que lo que mostraba el acta del Partido Liberal ahora aparecía bajo el Partido Nacional y viceversa. Así que el miércoles, el Partido Liberal, después de negar durante más de un mes que existiera una conspiración para robar las elecciones, empezó a repetir lo que llevábamos diciendo todo el tiempo. Mucha gente no entiende cómo un partido que no es el gobernante puede cometer fraude. Pues así, el Partido Nacional tenía una empresa muy cercana a ellos, y esa empresa era la encargada de transmitir los resultados desde los centros electorales hasta la base central. Ahora, el Partido Liberal y también el Partido Socialdemócrata han estado denunciando, presentando quejas y acusando al proceso de fraude y manipulación de los resultados electorales. 3 de los 5 partidos participantes ya han dicho que este proceso no es fiable y que los resultados fueron manipulados. ¿Tienes alguna idea de lo que podrían mostrar los resultados electorales reales y legítimos? ¿Es siquiera posible determinarlo en este momento? Es difícil, porque el problema de no tener voto electrónico es que existe esa urgencia por saber quién va ganando. Así que, aunque se esté acusando al TREP, el proceso de transmisión de resultados preliminares, es lo que la gente ve todos los días en la televisión, de lo que hablan constantemente. En el TREP, el Partido Liberal tiene aproximadamente la mitad de los votos del Partido Nacional. Así que en el TREP, nosotros tenemos menos de 500,000 votos. El Partido Nacional tiene más de 1,200,000. Y el Partido Liberal está unos 40,000 votos por debajo de eso. Así que cuando realmente se empieza a contar los votos, ya existe una percepción. Por ejemplo, si el Partido Libre empezara a contar mañana y no tuviéramos 500,000, sino 1,000,000 de votos en el conteo real, estoy seguro de que nos acusarían de fraude. Porque pero no todos los hondureños lo entendieron al principio. Creo que ahora la mayoría comprende que la transmisión fue fraudulenta y manipulada. Otra cosa es que, de esas 19,000 actas de resultados electorales que debían transmitirse, el sistema decidió que 3,800 de ellas se pusieran en reserva y se contaran al final si era necesario. Eso representa algo más de 1,000,000 de votos que el sistema de transmisión decidió no contar al principio, sino solo después en lo que llamamos un conteo especial. ¿Cuál fue la determinación del sistema? No estamos seguros. ¿Quién se benefició de eso? No estamos seguros. Por ejemplo, en la capital de Honduras, el candidato de nuestro partido iba en cabeza en todas las encuestas. Ahora está casi empatado con el candidato del Partido Nacional. Y sabemos que de esas 3,800 papeletas que se apartaron, 1,000 son de Tegucigalpa. Así que estamos hablando de casi la mitad de los votos que no se están contando en esta primera etapa. Se contarán más adelante. Pero en la percepción de la gente, el Partido Nacional y Libre están empatados, lo cual no creemos que sea posible. La cuestión es que, en Honduras, nuestro sistema electoral tiene una estructura de 3 cabezas. Hay un miembro del Partido Liberal, un miembro del Partido Nacional y un miembro de Libre, el partido gobernante.
Así es como el partido en el poder puede afirmar que la oposición intenta hackear las elecciones o cometer fraude. Es sencillo, tienen 2 votos de 3, así que estamos en minoría, aunque estemos en el gobierno. Creemos que lo que ocurrió es que el Partido Nacional tenía un acuerdo con el Partido Liberal, y el Partido Liberal no hizo lo suficiente para detener lo que el Partido Nacional estaba preparando. Ahora el Partido Liberal se está viendo afectado por este proceso fraudulento. Están empezando a presentar reclamaciones en su contra. Así que, si el Partido Liberal cambia su postura y en lugar de apoyar al Partido Nacional, decide escuchar lo que dice la gente, que hay algo mal en estas elecciones, entonces podrían detener este intento de robar unas elecciones. El problema es que estamos recibiendo mensajes contradictorios. El candidato presidencial del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, está acusando al proceso de fraude. Pero la representante del Partido Liberal en el Consejo Electoral, Anna Paola Hall, sigue diciendo cada día que todo está bien, que todo está en orden. Así que hay posturas divididas. El Partido Nacional dice que todo está bien, Trump nos apoya, Nasri Asfura va a ser presidente, todo está bien. El Partido Libre dice que estas elecciones son fraudulentas, que hay muchas cosas que no están bien. Y nosotros mismos dijimos en nuestra última reunión, que fue el sábado, hace 2 días, que las elecciones no son válidas y no deberían ser reconocidas. Así que hay 2 posturas claras, pero el Partido Liberal está como bailando entre ambas. Y por eso, 10 días después de las elecciones, todavía no tenemos resultados. Por ejemplo, ayer hay un estado en Honduras llamado Cortés. Todo el mundo sabe que el Partido Liberal es muy fuerte allí. Cada vez que la información de Cortés intenta entrar en el sistema se bloquea y esos votos no se registran. Así que solo tenemos los votos donde el Partido Nacional va ganando. No están permitiendo los votos del Partido Liberal y decidieron mover 3.800 votos para que no se contaran al principio. Creemos que en esos 3.800 votos ha habido un fuerte impacto en los resultados que estamos escuchando que tienen los liberales en estas elecciones. Bueno, sin duda es una dinámica interesante. Si Libre y el Partido Liberal unieran fuerzas, no sería la primera vez. En 2017, después de que se creyera ampliamente que el mismo Partido Nacional, bajo su anterior candidato Juan Orlando Hernández, había robado efectivamente esas elecciones, tu partido se unió al Partido Liberal y a los seguidores de Nasrallah, saliendo a las calles para exigir una nueva votación. Parece que el Partido Libre está dispuesto, pero hay elementos dentro del Partido Liberal que quizá no lo estén tanto. Y mientras seguimos analizando los detalles de cómo puede llevarse a cabo este tipo de fraude, ¿hay algún denominador común en esas papeletas que faltan o no se han contabilizado? El millón aproximadamente de papeletas que dices que no se pueden rastrear. Proceden de barrios obreros. ¿Tienes alguna información identificativa sobre esos votos desaparecidos? Bueno, hay muchas cosas que estas papeletas tienen en común, pero hay algo que me gustaría decir primero. Es un patrón que vimos tanto en 2017 como en estas elecciones. En 2017, el Partido Anticorrupción, el Partido Libre y el Partido Liberal reconocieron que Salvador Nasrallah había ganado esas elecciones. El único que dijo que no había sido así fue el Partido Nacional. Lo que ocurrió entonces fue que la jefa de la Embajada de Estados Unidos, la señora Heidi Fulton, apareció en televisión diciendo que las papeletas del Partido Nacional eran las correctas. Así que, aunque 3 partidos tenían pruebas suficientes para afirmar que Nasrallah había ganado, Estados Unidos, en ese momento de 2017, dijo que no lo creía, que creía que lo que decía el Partido Nacional era lo correcto, era la verdad.
Es lo mismo. La diferencia es que la vez pasada fue el representante del gobierno de Estados Unidos en la embajada estadounidense aquí en Honduras, y ahora es directamente el presidente de Estados Unidos. Es decir, él no cree que haya fraude, que Asfura ganó, y punto. Lo otro que creo, esta es una tesis mía, es que el mensaje de Trump dice que no apoya a Rixi Moncada, no apoya a Salvador Nasralla, que apoya a Nasri Asfura, pero están intentando hacer parecer que todos somos iguales, como si el candidato de Libre y el candidato del Partido Liberal estuvieran de algún modo vinculados. Creo que eso es un intento de bloquear la posibilidad de un acuerdo entre Libre y el Partido Liberal. Es como pensar con anticipación. Es como decir, vale, primero quiero que gane el Partido Nacional. Y lo otro es que estoy poniendo mucha atención en evitar que los partidos Liberal y Libre lleguen a un acuerdo. Mucha gente en el Partido Liberal está intentando ganar estas elecciones sin acercarse a Libre. Eso es un error matemático, porque si ninguna de esas tres fuerzas llega a un acuerdo entre sí, entonces somos tres, y ninguno de nosotros tiene mayoría. Así que es como si ellos estuvieran en su lado, nosotros en el nuestro y el Partido Nacional en el suyo. La cuestión es que el Partido Nacional no necesita llegar a un acuerdo con nadie, porque según los números están ganando las elecciones. Y al final se asegurarán nuevamente con el apoyo de Estados Unidos de que lo que dicen sea lo que se reconozca y se considere verdadero. Así que, el Partido Liberal es un partido de centro-derecha, el Partido Libre es un partido de izquierda, y el Partido Nacional es más bien un partido de extrema derecha. Muchos liberales piensan que nunca deberían llegar a un acuerdo con un partido de izquierda. Y eso es un arma ideológica que muchos medios nacionales están utilizando y promoviendo para impedir cualquier tipo de acuerdo. Ese es el problema. El sistema es tan malo, tan incompleto, tan corrupto, que ni siquiera es capaz de producir un resultado final. Se sigue derrumbando, y no hay un acuerdo político para reconocer a un ganador. Así que probablemente tendremos un par de días más antes de tener certeza definitiva sobre quién ganó estas elecciones. Y como ya dije, estamos llamando a no reconocer los resultados porque es un sistema manipulado. Para responder a la última parte de tu pregunta, todos sabemos quién gana históricamente en qué partes del país. Somos fuertes aquí en la capital. Tenemos la capital. Ganamos la capital con suficientes votos. Tenemos un alcalde y un candidato muy fuertes, así que los números indicaban que íbamos a ganar la capital. Ahora estamos empatados con el Partido Nacional. Nájar es fuerte en la costa norte, fuerte en Cortés y en otras partes del país. Y somos fuertes en algunas zonas rurales, principalmente en aquellas que han sido enviadas para este conteo especial de esas 3.800 actas. Olancho, Santa Bárbara, Colón. Hay partes del país donde Libre ha sido históricamente muy fuerte. Y por último, teníamos un acuerdo entre los partidos de que solo se podía votar si se contaba con verificación biométrica. Tomamos esa decisión, una decisión política. Perdón, ¿qué decías? Me estaba entrando una llamada. Así que tenemos este sistema llamado medida biométrica. Pones el dedo, te toman una foto de la cara y si eres aprobado, entonces puedes ir a votar. Esto se diseñó y decidió para evitar que la gente votara dos veces, o que votara en un lugar y luego otra vez en otro, y luego otra vez en otro sitio. Pero la noche antes de las elecciones, el Partido Nacional y el Partido Liberal decidieron que no se iba a utilizar la garantía biométrica. Y como eran 2 contra 1, se dio una situación en la que los registros biométricos muestran que solo unas 200 personas fueron a votar, pero se contaron más de 1.000 votos. Así que hay presencia de 200 personas, pero 1.000 votos. Es un fraude en varios niveles, coordinado, pero no habría sido posible si el Partido Liberal y el Partido Nacional no hubieran hecho ese acuerdo.
Ahora ese acuerdo se ha roto, porque el Partido Liberal ve que el Partido Nacional está intentando hackearlos en este momento. Esa es la crisis que estamos viendo. Ese acuerdo sólido que habían mantenido durante más de un año, ahora se ha roto. ¿Puede decirnos quién exactamente podría estar detrás de todo esto? La presidenta Castro ha mencionado específicamente a estos 25 grupos económicos, 10 familias en Honduras, que según ella desempeñan un papel desmesuradamente grande en el dominio de los asuntos del país. Y luego sabemos, obviamente, que el presidente Trump intervino muy abiertamente en las elecciones al exigir que los hondureños votaran por afuera, amenazando con cortar los recursos al país si no lo hacían. Y ahora que la misma administración Trump acaba de anunciar que reafirma la doctrina Monroe, ¿cómo interpreta eso? ¿Qué cree que significa para la situación en Honduras? Bueno, en primer lugar, cuando llegamos al poder, fue la primera vez que un partido ajeno al sistema bipartidista que ha existido durante más de 100 años en Honduras accedía al poder. Fue la primera vez que un partido que no era el Partido Liberal ni el Partido Nacional asumía el gobierno. También fue la primera vez que un partido no controlado por la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa llegaba al poder. Y fue la primera vez que una mujer se convertía en presidenta de Honduras. Así que Libre es una fuerza muy singular, muy nueva. Nació después del golpe de Estado de 2009 y proviene del Frente Nacional de Resistencia, que organizó la resistencia contra ese golpe. Así que hay muchas cosas diferentes en el gobierno de Libre en comparación con lo que hemos visto en Honduras durante más de 100 años. Una de esas cosas es que Libre se enfrentó a los 25 grupos económicos propiedad de 10 familias que controlan más del 80% de la riqueza nacional. 10 millones de hondureños tienen que arreglárselas con el 20% restante, mientras esas 10 familias poseen el 80%. Así que es un país muy desigual. Cuando Xiomara Castro llegó al poder, la tasa de pobreza era del 75% de la población. 3 de cada 4 personas eran pobres. Xiomara logró reducir esa pobreza del 75 al 62%. Una reducción de 13 puntos en 4 años es algo realmente difícil de conseguir, y eso le ha valido el reconocimiento de las Naciones Unidas por su lucha contra la pobreza. La única manera en que ella pudo hacer eso fue reduciendo muchos de los privilegios que tenían esas 10 familias y 25 grupos. Así que básicamente nos declararon una guerra abierta. Invirtieron mucho dinero e hicieron muchas cosas. Y por supuesto, el Partido Nacional y el Partido Liberal llegaron a un acuerdo porque se sentían excluidos de este gobierno de la clase trabajadora. Un gobierno socialista y democrático, liderado por una mujer que no teme invocar el derecho internacional, que no apoya el bloqueo a Cuba, que no respalda el genocidio en Gaza y que denuncia las atrocidades que muchos países poderosos cometen en nombre del desarrollo y la riqueza. Esa es Xiomara Castro. Así que obtuvo mucho reconocimiento, pero también se ganó enemigos poderosos. Había otra mujer, Rixi Moncada, que al igual que Xiomara Castro es una mujer fuerte y hablaba sobre la democratización de la economía. Permitir que la gente acceda al crédito, establecer ciertos controles sobre los bancos y encontrar inversión para los pequeños productores, campesinos y agricultores. Así que es un cambio muy profundo lo que Libre está proponiendo y sobre lo que Rixi Moncada construyó su propuesta para el pueblo hondureño. Así que hubo muchos ataques allí. Luego, consiguieron que Trump aceptara liberar y sacar de prisión al criminal más peligroso que hemos tenido en Centroamérica, y, con diferencia, el más peligroso en la historia de Honduras,
que es Juan Orlando Hernández, quien fue presidente y jefe del narcoestado que derrotamos mediante elecciones en 2021. Hernández fue declarado culpable en Estados Unidos de traficar más de 400,000 toneladas de cocaína y de blanquear millones de dólares durante más de 10 años como líder de un cartel. Y entonces el presidente Trump decidió no solo apoyar al candidato del Partido Nacional, que es el partido de Hernández, sino también liberar a Hernández e intentar enviarlo de nuevo a Honduras. Cuando la Mara Salvatrucha, MS-13, un grupo criminal muy violento, oyó eso, lanzaron acciones contundentes en los territorios que controlaban. Tenemos dos maras en Honduras, Barrio 18 y MS. MS-3 conocida como la expresión armada en las calles de los cárteles que dirigía Hernández. En el juicio contra Hernández, se presentaron pruebas por parte de agentes de la DEA y otros funcionarios estadounidenses que demostraban que el dinero del narcotráfico, el contrabando de armas y la trata de personas, dinero procedente de esas actividades criminales, se utilizó para financiar operaciones, ejercer presión y sembrar el terror en torno a las elecciones de 2013 y 2017. Así que no es algo que diga solo porque lo crea. It's not something that I'm saying because I believe it. It's something that there's proof that MS-13. Hay pruebas de que la MS-13 coordinó con Hernández para hacer posibles los fraudes de 2013 y 2017. La MS-13 provocó disturbios en Honduras para dar una excusa a las fuerzas militares para atacarnos. En ese momento, éramos miembros de la oposición, del Partido Liberal y del Frente de Resistencia. Así que cuando Trump dice, estoy liberando a Hernández, entonces tienes a la MS-13 recorriendo los barrios de Tegucigalpa y Santa Rosa, amenazando y atemorizando a la gente, diciéndoles que si no votaban por Nasri, iban a matar a toda la familia. Tuvimos más de 900 llamadas al 911, que es el servicio de emergencias en Honduras. Y ya sabes, las personas que llaman a esos servicios son solo una pequeña parte de las que realmente están viviendo esas situaciones. La gente fue muy valiente a llamar y avisar a los agentes sobre eso. Después de eso, tuvimos todos los problemas relacionados con la transmisión. Fue una elección bajo mucha presión de los poderosos grupos económicos de Honduras, con intervención directa del presidente de los Estados Unidos. Fue una elección en la que hubo amenazas contra la libre voluntad del pueblo por parte de grupos criminales como las maras. Fue una elección con problemas en la transmisión de la información. Fue una elección en la que se manipularon los resultados. Y fue una elección en la que aún no hemos visto todos los votos, porque todavía hay unas 3,800 papeletas que no se han contado. Sheets that have not been counted already. I guess a lot of Americans would ask, Supongo que muchos estadounidenses se preguntarían, ¿qué tiene Honduras, o la región, que provoca tanta ira en el gobierno de Estados Unidos? ¿Por qué liberaron a este presidente condenado por narcotráfico? ¿Por qué trabajaron con él durante tanto tiempo, aparentemente sabiendo que estaba profundamente involucrado en el tráfico de drogas? Y luego, en cuanto a Honduras, ¿puede explicar la importancia de Honduras para la seguridad nacional de Estados Unidos? ¿Qué tan importantes son, por ejemplo, las bases aéreas de Palmerola o Sotocano para mantener el control sobre Centroamérica? Honduras is in the center. Sí, bueno, Honduras está en el centro de América Central. Somos uno de los países de América Latina y el Caribe que comparten más fronteras que muchos otros debido a nuestra posición geoestratégica. Durante más de 45 años, hemos sido la base del cuartel general del Southcom. Este es el principal cuartel general del Southcom en la región. Desde Honduras, Estados Unidos ha organizado y planificado invasiones y acciones militares contra otros países de la región. Desde Honduras, organizaron la contrarrevolución contra el proceso revolucionario de Nicaragua. Y desde Honduras, se coordinó el golpe de Estado contra Juan Jacobo Arbenz.
of Juan Jacobo Arbenz, there was the first CIA operation in 1954. Hubo la primera operación de la CIA en 1954, antes incluso de que existiera la base. Desde Honduras se llevó a cabo la lucha contra la Revolución Salvadoreña. Desde Honduras se organizó la invasión estadounidense de Panamá, los ataques contra Cuba y la invasión y derrocamiento del gobierno de Granada. Recomiendo que la gente en Estados Unidos busque un documental muy bien hecho llamado El Embajador, que se puede encontrar en YouTube o en otros lugares de Internet. Es una investigación sobre el terrorismo. John Dimitri Negroponte, cuando estaba a punto de ser nombrado jefe de seguridad de Estados Unidos, había sido embajador estadounidense en Honduras durante la Guerra Fría. Así que se puede ver cómo muchos de los manuales de tortura, los mismos manuales que más tarde se usaron en Guantánamo contra prisioneros durante el ataque a Irak y otras operaciones de Estados Unidos, fueron en realidad redactados en Honduras durante la Guerra Fría. Esa es una de las razones por las que Honduras es tan importante en términos de control militar en la región. Está a unos 75 kilómetros de Tegucigalpa, la base militar de Palmerola o Sotocano, que es una base militar de Estados Unidos, donde también tenemos nuestro aeropuerto internacional más importante. Así que cuando aterrizas en Palmerola, estás aterrizando en una base militar estadounidense que tiene una puerta civil para salir de la infraestructura de la base. Eso es una cosa. La otra cuestión es que cuando Manuel Zelaya Rosales, quien fue presidente de Honduras de 2006 a 2009, empezó a trabajar con Lula da Silva, Néstor Kirchner, Fernando Lugo, Hugo Chávez, Evo Morales y toda aquella ola progresista que tuvimos a comienzos de este siglo, esas 10 familias y 25 grupos económicos organizaron, junto con Estados Unidos, un golpe de Estado el 28 de junio de 2009 para derrocar a Zelaya. Para 2013, el Partido Libre ya estaba organizado y participamos en las elecciones, pero fuimos afectados por el fraude. Luego, en 2017, hicimos una alianza con otros grupos políticos y decidimos que Nasrallah sería el candidato y Xiomara la candidata a la vicepresidencia. Esto cambió en 2021. Xiomara fue la candidata a la presidencia y Nasrallah fue el candidato a la vicepresidencia, y ganamos esas elecciones. Pero en 2017, trabajé como director de Asuntos Internacionales para esa campaña. Viajé con Nasrallah al Departamento de Estado y hablamos con senadores, congresistas y miembros del Departamento de Estado. Lo que escuchamos fue que sí, Hernández podía ser un narcotraficante. Hernández Mars, Macthid Bembri, Nueva Cuba, no Orthringath. Of Cuba, or he was not a friend of Ortega. So what we were being told is that... Así que lo que se nos estaba diciendo es que hubo una decisión, por razones ideológicas, de apoyar a un partido vinculado al narcotráfico, a un estado criminal, con el fin de impedir que una fuerza política progresista de izquierda llegara al poder. Y esto es lo que estamos viendo ahora mismo. Es como la publicación de Trump, que es muy clara. Él dice: no quiero un comunista, un amigo de Cuba, un admirador de Fidel Castro como presidente. No quiero a Rixi Moncada. Y tampoco quiero a Nasrallah, que es medio comunista. Quiero a Nasri. Y ya está. Quiero a Asfura. Quiero al Partido Nacional. Esto es lo que estamos viendo. Una vez más, Estados Unidos, por razones ideológicas, dejando de lado su guerra contra las drogas y sus esfuerzos por controlar los cárteles. Y apoyar no a alguien que se sospecha que es un narcotraficante, sino a alguien que ha sido declarado culpable por el sistema judicial de Estados Unidos. Así que, cuando se lanzan misiles contra pequeños pescadores en el Caribe, y el argumento del ministro de Guerra y del gobierno estadounidense es que sospechan que las personas que murieron en el Caribe eran narcotraficantes, resulta algo contradictorio. Se vuelve muy hipócrita que en el caso de Honduras, alguien que no solo es sospechoso,
sino que se ha demostrado que es el jefe de un cartel de la droga, sea liberado. The head of a drug cartel is being released. Just on that note, I want to ask, has the Precisamente sobre ese punto quiero preguntar, ¿ha proporcionado Estados Unidos al gobierno de Honduras alguna pruebas exculpatorias, cualquier cosa que pudiera indicar que el juicio en el que se declaró culpable a Juan Orlando Hernández de conspirar para introducir 400 toneladas de cocaína en Estados Unidos fue de algún modo defectuoso? ¿Han proporcionado alguna prueba o evidencia en absoluto? have they provided any evidence or any proof at all? No proof, no evidence, only a comment of President Trump. Sin pruebas, sin evidencias, solo un comentario del presidente Trump, en el que dijo que la decisión del tribunal era demasiado exagerada. Y en la carta que Hernández envió a Trump en octubre de este año, afirmó haber sido víctima de un engaño de Biden-Harris en su contra. Así que se sumó a esa misma narrativa que hemos visto en otras partes del gobierno de Estados Unidos. Y al parecer, le funcionó, porque ahora está siendo liberado. It went well for him because he is now being released. Our General Attorney's Office yesterday. Ayer, la oficina de nuestro fiscal general presentó una serie de pruebas de los delitos cometidos por Hernández aquí en Honduras y emitió una alerta internacional declarando que es un criminal y un prófugo de la justicia. Aún no hemos visto ninguna respuesta del gobierno de Trump ni del gobierno estadounidense en general ante esta acción, que forma parte de nuestra soberanía y de nuestra determinación de luchar contra el crimen. Creemos que el indulto a Hernández tiene todo que ver con intenciones, estrategias y objetivos políticos, y muy poco que ver con la justicia o con una lucha sincera contra los cárteles de la droga en la región. And sincere fight against drug cartels in the region. When you mentioned your contacts with, Cuando mencionaste tus contactos con el Departamento de Estado, I believe you con said el gobierno de Estados Unidos, creo que dijiste en 2017, they supongo que básicamente te dieron una variación de aquella famosa frase atribuida a Roosevelt sobre la primera dictadura de Somoza. about Puede que sea un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. Y quiero decir, estás describiendo la relación entre Honduras y Estados Unidos como, suena como un país de rehenes, suena como un país que está básicamente a merced de una especie de jefe mafioso que dice, a menos que aceptéis a este hombre como vuestro líder, cortaremos el comercio, dejaremos de proporcionaros recursos. ¿Cómo se logra la soberanía en una situación así? Y, en un sentido más amplio, ¿tienes alguna idea de cómo terminará todo esto? ¿Y puedes contarnos un poco sobre lo que está haciendo Libre para resistir? tell us a little bit about what Libre is doing to fight back? Well, we have had a Bueno, hemos tenido una relación muy sólida con Estados Unidos a lo largo de nuestra historia. Hace más de 100 años, la Standard Fruit Company estableció su base aquí en Honduras, y Chiquita Banana se hizo conocida en todo el mundo, dándonos el nombre de República Bananera. Esto es Honduras. Para algunas personas en Estados Unidos, esta es la República Bananera. También hemos tenido momentos en nuestra historia de dignidad y cooperación con Estados Unidos. Y realmente creemos que en 2021, cuando tuvimos aquellas elecciones en las que se respetó la voluntad del pueblo, hubo un gran control sobre los intentos de fraude. Luego, tuvimos este gobierno que llegó al poder con mucho apoyo, el gobierno de Xiomara Castro. came into power with a lot of support that was Xiomara Castro's government. We thought that all those bad Pensábamos que todos esos capítulos oscuros habían quedado atrás, que eran solo parte de nuestra historia. Pero lo que estamos viendo ahora es ese mismo comportamiento otra vez, solo que más fuerte que antes. Es como si partes del gobierno de Estados Unidos nos vieran como una base militar, una base con unas pocas casas alrededor. Así que no se nos reconoce como un Estado independiente o soberano. Es una base militar con muchos recursos naturales y unas pocas personas viviendo alrededor de esos recursos y de esas bases, sin absolutamente ningún respeto por la soberanía de Honduras. Y fíjate, un presidente de otro país exigiendo que el pueblo de este país vote por esto o por aquello. country that they have to vote for this or for that.
Es una destrucción total de la creencia en el derecho internacional, de cualquier manera que se quiera ver o expresar. Lo que estamos diciendo ahora mismo es que creemos que este proceso electoral es fraudulento, que es corrupto y que no reconocemos los resultados. Aún hay tiempo, hasta el 30 de diciembre, para anular este proceso y ver si se puede convocar uno nuevo, sin todas estas intervenciones y todo lo que ha ocurrido. En 2017, después de que el Partido Nacional robara esas elecciones, la OEA pidió que se repitiera la votación, algo que nunca sucedió. Ahora tenemos esa misma posibilidad. Y si el Partido Liberal no quiere apoyar esa idea y termina reconociendo por presión que Asfour es el presidente, entonces tendremos que encontrar otras formas de afrontar esto. Tenemos que recordar que a Xiomara Castro solo le quedan 49 días de gobierno. Ha sido un gobierno maravilloso, que está siendo atacado como si fuera un enemigo, a pesar de que somos firmes defensores del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la lucha contra los cárteles. No se nos trata como amigos, se nos trata como enemigos. Y creo que esa es la ceguera de las posiciones ideológicas que han llevado a Donald Trump y a los Estados Unidos a actuar así. Este es un momento muy dramático para la democracia, no solo en Honduras, sino en toda América Latina. El comportamiento de los Estados Unidos, en este caso, no es el de un Estado que reconoce a todos los Estados como iguales. No, esta es una posición imperialista, en la que intentan imponer su voluntad mediante la fuerza y la manipulación. Muchas gracias. Me pregunto si tiene algunas palabras finales, algún mensaje para la gente de Estados Unidos. Somos conocidos por no interesarnos mucho en lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero ¿por qué es importante lo que está pasando en Honduras para las personas en otras partes del continente? Bueno, el año pasado, el 6 de diciembre de 2024, la Unión Europea obligó a cancelar las elecciones en Rumanía porque el ganador de la primera vuelta había sido llamado el favorito del presidente Putin en esas elecciones. Putin nunca dijo que quisiera que ganara, solo comentó en algunas entrevistas que lo prefería. Y entonces la Unión Europea obligó a cancelar las elecciones. Eso no es lo que está ocurriendo ahora en Honduras. El gobierno de Estados Unidos está haciendo lo contrario. Está intentando intervenir e imponer a un candidato. Es importante que los ciudadanos estadounidenses comprendan que el mundo está mucho más avanzado de lo que dicen los medios de comunicación y las redes sociales. Xiomara Castro ha reducido significativamente la migración ilegal hacia Estados Unidos. Xiomara Castro ha reducido la delincuencia. Xiomara Castro ha reducido la pobreza. Y como somos un partido de izquierda, se nos trata como enemigos. Así que esto es lo que está ocurriendo. Esto es lo que está ocurriendo en toda la política internacional de Estados Unidos. Estados Unidos está atacando a Venezuela y Colombia, acusando a sus presidentes de ser narcotraficantes, mientras libera a un presidente narcotraficante en Honduras. Así que cuando te sientas orgulloso de formar parte de un gobierno que respeta y aplica la ley, deberías pensarlo 2 veces e intentar aprender más sobre lo que representan ahora mismo los Estados Unidos en el ámbito internacional. Existen pueblos como el nuestro, el pueblo hondureño, que han sido atacados y afectados por esas políticas a lo largo de nuestra historia. Pero todavía hay mucha dignidad entre nosotros, y no dejaremos de luchar. No dejaremos de reclamar nuestra soberanía y nuestra dignidad, y lo haremos frente al país más poderoso del mundo, tal como lo hacemos frente a todos los demás. Porque esa es la historia de América Latina. Una historia de violencia e imposición, pero también una historia de resistencia y dignidad. Bueno, mi última pregunta, supongo, es sobre la migración.
Obviamente, la migración desde Honduras fue una gran fuente de inmigración latinoamericana durante muchos años. En una nota personal, alrededor de 2015-2016, yo trabajaba en un restaurante y terminé siendo una especie de traductor, porque uno de los jóvenes empleados, un lavaplatos de 16 años, tuvo que dejar Honduras y a toda su familia. Fue porque no era seguro. Recibía amenazas de miembros de pandillas. Intentó viajar por todo el país, quedándose con distintos tíos y tías. Pero la violencia persistía, la amenaza persistía. Y como usted señaló, esa migración se ha reducido bajo la administración de Castro. Entonces, ¿qué cree que podría pasar si esos mismos funcionarios del gobierno, vinculados a los cárteles, vuelven al poder? ¿Qué significaría eso para el futuro de Honduras y para el futuro de la migración? Bueno, si reduces la pobreza y la violencia, das trabajo a la gente y haces que sus vidas sean un poco mejores, entonces las personas no se ven obligadas a migrar en grandes cantidades. Pero cuando cambias eso, cuando devuelves el poder a un narcoestado y a una organización criminal, aumentas la pobreza y restituyes a esas 10 familias y 25 grupos todos los privilegios que han tenido para seguir produciendo pobreza y riqueza solo para ellos mismos. La conclusión es muy sencilla. La gente no podrá encontrar una forma de vida en Honduras y volverá a verse obligada a migrar en grandes cantidades, como hemos visto en el pasado reciente. Viceministro Torres, muchísimas gracias por su tiempo. Es un placer. Cuida, es un más en